Bienvenidas a Microclima, la primera temporada del podcast de la FEM. Soy Lisette y no hay nada que me apasione más que vivir cada día siendo una posibilidad para que otras mujeres descubran quiénes son, cuál es su propósito y cómo ser protagonistas de su propia vida. Para saber más o mandarnos alguna pregunta, búscanos en Instagram como lafem.ogn. Queremos conectar con vos. Bienvenidas una vez más a Microclima Podcast con Lisette, la pastora de la Iglesia Origen y creadora de la FEM. Yo soy Nadine, su hija. Estamos acá en el episodio 002 y vamos a seguir conversando sobre el tema de las emociones. Pero Ma, ¿de qué vamos a hablar hoy específicamente? Hoy específicamente vamos a hablar de cómo intervenimos nuestras emociones. Y cuando estaba como pensando en esta conversación que vamos a tener hoy, no pude dejar de recordar lo que me costó aprender a manejar. O más bien lo que me costó animarme a salir a la calle una vez que había aprendido a manejar. Por un lado, era como que tenía muchas ganas de aprender a manejar. Yo aprendí a manejar de grande, no de chica, ya hasta con mis hijos grandes. Por eso siempre dije, quiero que aprendan a manejar, ni bien cumplan 18 años, porque me costó un montón. Bueno, en mi casa no había mucho esta cultura de que la mujer manejara. Pero bueno, eso es para otro tema. Y me acuerdo que vencer ese temor, sufría un montón cuando sabía que tenía que manejar, cuando sabía que al otro día tenía que ir a algún lugar. Y Cristian, mi esposo, me acuerdo que me decía, vas a salir y mañana, no, llévame, no, vas a ir vos sola. Y literal la noche anterior no dormía, repasaba en mi cabeza todo el recorrido porque me lo buscaba antes y me fijaba, buscaba los horarios donde menos autos hubiera, aunque el recorrido fuera larguísimo. 5 horas más de... Totalmente. Pero si era más fácil. No importaba. Aparte tenía que llegar temprano para poder encontrar, para estacionar. Aparte una esquina. Claro. O sea, nunca ibas a poner el auto entre dos autos. Tenía Olvídalo. que ser, no sé, dabas 1000 vueltas hasta que encontrabas una esquina que estuviera liberada para meter así el auto directo. Totalmente. Entonces tenía que ir con mucho tiempo. Claro. O sea, por todas las vueltas que tenía que dar. ¿Y ahora cuántos años hace más o menos ya que manejas? En realidad no hace mucho que manejo bien. Sí. ¿Qué hará? 3 años. Ah, bueno, bien. Sí, no hace mucho. ¿Pero cuándo sacaste el registro? No, hace un montón. ¿Cuánto más o sea, menos? yo lo renovaba para no tener que volver a dar el examen. Pero no manejaba. Y lo otro que me acuerdo que me daba mucho estrés era el tener que sobrepensar todo. O sea, me sentaba en el auto, entonces decía, bueno, acá está el freno, muy importante, ¿no? Acá están los cambios, ponete el cinturón, prende las luces, sacá el freno de mano. ¿Cuántas veces arrancaba con el freno de mano? Y no podía ni escuchar música ni ir con otra persona conversando, porque no podía hacer todo junto. Siempre me pregunté, ¿las mujeres tenemos la capacidad de hacer tantas cosas a la misma vez? ¿Por qué nos cuesta? Sí. No sé, bueno, hay que reconocerlo. Y si en el medio del viaje llegaba a tener calor, olvídate de poder prender el aire acondicionado. O sea, llegaba al lugar literalmente toda transpirada. Pero lo bueno es que realmente es como que me obligué a hacerlo, porque necesitaba optimizar mi vida para poder llevar mi vida a otro nivel. Era una temporada que había elegido cambiar un montón de cosas, salir de mi zona de confort, y la verdad que necesitaba sí o sí manejar. O sea, necesitaba manejar para llegar más lejos. Claro. No, me acuerdo que mi compañero fiel fue Uciel. O sea, él se sacrificó en nombre de todos. Exactamente. Para acompañarte. Para acompañarme, él me acompañaba, me decía cómo estacionar. Pero recuerdo que si llegábamos a algún lugar y había gente conocida, no sé, llegábamos a la iglesia, ponele, y yo estacionaba y había gente que nos miraba, después él no se quería bajar. Después de las 20 maniobras para tratar de estacionar, él no quería que le vieran la cara. Exactamente. Así que bueno, pero en definitiva y al final, la verdad que amo manejar, amo la libertad que te da manejar, hasta me gusta ahora la independencia.
hasta esto me gusta un poco la velocidad también, tengo que reconocerlo. Ahora te dicen pie de plomo por acá. Sí. Y como que tienen razón, ¿no? Lo que me decían, es solo práctica, es práctica. Vos practicalo, vos hacelo, porque un día te vas a dar cuenta que ni vas a tener que pensar nada y vas a hacer las cosas totalmente solo, ¿no? Y tenían razón. Incorporé tanto la técnica del manejo que ya sale sola, ya ni la pienso. Pero para mí lo que fue súper, súper importante para poder lograr esto, que era un gigante, o sea, tremendo, fue tener un propósito más grande que yo misma. O sea, esto de diseñar un futuro diferente a lo que había sido hasta ese momento. Y para mí el manejo era una herramienta súper necesaria para llegar más lejos. Y el haber aprendido a intervenir mis emociones antes de aprender a manejar fue lo que me ayudó a salir de mi zona de confort y poder tener esas acciones poderosas para poder lograrlo. Muy bueno. Y comparo esto con la capacidad de aprender a intervenir las emociones. Por eso cuento como esta anécdota antes, ¿no? Porque en realidad el aprender a intervenir las emociones al principio es como a mí me pasó con el manejo. Claro. Súper incómodo, frustrante, la pasás mal, porque yo la pasaba mal. Tener que ser muy consciente de cada movimiento, de cada reacción. Que no se te pase nada. Que no se me pase nada. Y los nervios que pasaba la noche anterior o el momento antes de salir. Sobrepensar todo. Te equivocás porque metes la pata, te tocan bocinas, se te para el auto, se te va para atrás. Bueno, y justamente es como la misma sensación esto, ¿no? Pensar todo, hasta que un día, listo, como que lo aprendés a hacer, aprendés también a intervenir tus emociones y como que automáticamente ya sabes cómo reaccionar y cómo accionar en las distintas circunstancias de la vida. Como que vas educando tus emociones como vos querés que vayan, no dejas que fluyan así como... Exactamente. Al principio hacer este trabajo de intervenir las emociones se siente así, muy estresante. Claro. Pero más adelante, cuando lo logras, es muy poderoso. Porque no podemos cambiar lo que nos pasa. Pero Dios nos da el poder de elegir cómo vamos a transitar lo que nos pasa. Muy bueno. Y yo amo ese amor como tan grande que Dios tiene para nosotras, para darnos tanta libertad, ¿no? De que nosotras tenemos la capacidad de poder elegir cómo voy a transitar la situación que a mí me pasa. Y es el amor de Dios, ¿no? De darnos la capacidad de gestionar eso. Tal cual, muy bueno. Sí, y esto de intervenir, ¿qué significa cuando vos hablas de intervenir emociones? Porque me acuerdo que, el último podcast hablábamos sobre esto de que no es controlar las emociones, sino intervenirlas. Entonces, como para que entendamos un poco más qué significa o a qué te referís cuando hablas de intervenir. Está muy buena esa pregunta, es cierto, porque uno dice, bueno, está todo hermoso, pero ¿qué es intervenir, no? Sí. La definición de intervenir es actuar en una parte o en un momento específico de un suceso, circunstancia o actividad. Es entrometerse y quitarle el poder a algo, ¿no? No sé, si volvemos al ejemplo como de manejar, es interceptar un auto en el medio de la ruta y como decir, stop, pará, ¿no? Y quitarle el poder a esa deliberada reacción, claro. ¿no? O sea, es realmente entrometerse y quitarle el poder a algo. Y como que a mí siempre lo que me gusta es esto de que la definición suma lo que tiene que ver con circunstancias, ¿no? Porque muchas veces la gente dice como que... Bueno, lo que pasa es que yo reaccioné así porque la culpa fue de otro. Claro. O porque el otro me provocó. O porque alguien me hizo algo que me terminó dejando en el lugar donde en realidad yo no quería estar. Claro. Entonces justifico mi reacción. Claro, tiro la pelota afuera, como no es algo que surgió de algo que yo decidí, que yo hice. Es como algo más externo. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde realmente fue por la decisión de otra persona, ¿no? Por algo externo, pero por alguna razón estamos como en el medio de eso
Y quizás lo más fácil es decir, no, pero me lo hicieron, pero me pasó porque tal hizo tal cosa y dijo esto y lo otro. Y como que tiramos la responsabilidad fuera, pero en realidad, o sea, es buenísimo eso que decís de que podemos intervenir en circunstancias también que nos pasan por externos. No es solo que intervengo lo que yo hago. Es un desafío también. Porque Totalmente. creo que sale más cómodo y más fácil como poder justificar el hecho de no, bueno, pero fue algo que me hicieron, entonces no tengo por qué intervenirlo. Estoy enojada, me molesta, no quiero tal y cual cosa, pero también podemos intervenir cuando algo nos sucede por terceros. Exactamente, o que me lastimó, o sea, es mi amenaza, ¿no? Entonces esto de o me dijo algo, o me gritó, o me dijo algo mi jefe que no me gustó, me obliga ahora a quedarme hasta 2 horas más después del trabajo, entonces no tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. O que pasan cosas tipo catástrofes o accidentes o así, muy de golpe, que realmente no tiene que ver con nosotros. Sin embargo, como vos decís, Nadu, esto de intervenir me sigue dando la capacidad de ponerme en el lugar de que yo puedo elegir. Yo puedo elegir igual, aunque sea algo así externo que no tiene nada que ver conmigo, puedo elegir cómo accionar. Sí, somos personas poderosas. Exactamente. Y acá sabés que voy a traer una palabra que no está muy bien vista, pero que aplica para las emociones. Y es procrastinar. Procrastinar, sí. O sea... ¿Qué tema ese? Sí, es un tema. Pero está genial hacerlo con las reacciones y con nuestras emociones, muy ¿no? Muy bueno. Lo tenemos como algo mucho más negativo el tema de... Exactamente. Puede existir un intervalo entre el estímulo y la respuesta. Eso es intervención. Muy bueno. Un intervalo entre el estímulo personal interno o externo o la circunstancia y la respuesta. Y cuando mi intervención no transforma mi realidad o lo que estoy viviendo, o sea, por el contrario, a veces mi intervención me deja esa sensación de culpa o que me siento mal por lo que dije, por lo que hice, por cómo reaccioné. O sea, eso es una reacción. Estoy gestionando desde una reacción. Mi accionar de intervenir mis emociones debe transformar positivamente lo que estoy viviendo. O sea, mi reacción tiene que poder transformar de una forma positiva aquella situación o circunstancia que estoy viviendo. Muy bueno. ¿Y cómo hago eso? O sea, porque está buenísimo y es clave todo lo que está diciendo, pero como en lo práctico, no sé, qué herramientas o cosas nos podés como dejar para saber cómo intervenir nuestras emociones. Muy bueno, ¿cómo lo hago? Siempre queremos ir enseguida al hacer, ¿no? Es como que decir, bueno, a ver, dame fórmulas mágicas, 1, 2, 3. Y las voy a dar, vamos a dar después algunas técnicas. Pero antes de eso me gustaría como dar algunos puntos que tienen que ver más con nuestro ser que con nuestro hacer. Muy bueno. Porque la base de poder intervenir nuestras emociones tiene que ver con el tipo de persona, de mujer que yo elijo ser. Entonces necesitamos venir desde ese lugar, desde el lugar que elegimos. Y lo primero es tomar conciencia de mis emociones, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos cargo, no justificamos, no ponemos excusas sobre lo que estamos siendo y haciendo, me puedo hacer cargo y puedo decir, sí, yo soy enojo, soy ira, soy tristeza, soy grito, soy silencio, soy frustración, ¿no? Cuando me paro y reconozco quién estoy siendo, puedo empezar a trabajar para intervenir mis emociones y quitarles ese poder. Entrometerme, quitarles ese poder y elegir y decidir, no voy a hacer más esto. Voy a hacer paz, voy a hacer alegría, voy a hacer verdad, voy a hacer bendición, voy a hacer oportunidad para otros, voy a dejar de ser enojo, intervengo, me pongo en el medio. Reconozco que soy esto, pero quiero ir para otro lado, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Muy bueno. Y en 2 Timoteos 1:7 dice que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Muy o sea bueno. que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. El segundo punto es comprometerme conmigo misma. El compromiso es una declaración en el lenguaje, pero que sostengo con acciones. Entonces tengo que comprometerme que cuando mis emociones me tengan, que me desborden, voy a tomar esas acciones poderosas
desde el lugar donde elegís ser como mujer y realmente voy a volver, si me equivoco, al principio y a elegir quién elegí ser y a intervenir correctamente, ¿no? Y me gusta esto porque sabes que esto tiene que ver con la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quizás no tengo certeza de lo que estoy haciendo y no veo nada todavía, pero yo sigo hacia adelante creyendo que voy a poder ser poderosa en mis emociones y que las voy a intervenir y que voy a lograrlo. Porque saber hacia dónde voy, quién quiero ser y que el favor de Dios me acompañe, me hace vivir una vida equilibrada. Y podemos como mujeres tener vida equilibrada. El 3 es aprender a parar antes de tiempo. Ahora, para esto, ¿sabés qué es súper importante, Nadu? Conocernos. Y a veces nos recuesta conocernos o reconocer nuestras necesidades. Muy bueno. Me encanta todo lo que es el tema de autoconocimiento, me encanta porque es algo que para mí también fue como muy clave en crecimiento en mi vida personal, como que me llevó a otro nivel. Y era algo que como que no conocía mucho, o quizás no le daba mucha importancia, ¿no? Esto de aprender a conocerse, de saber cómo... O sea, hay cosas que uno también va desarrollando y decidiendo, pero hay cosas también que tienen que ver, por ejemplo, con un tipo de personalidad. Bueno, no sé, algo que yo no sabía era esto la diferencia entre una persona que es introvertida y una persona que es extrovertida y cómo uno recarga energía y bueno, no sé, como un montón de cosas que yo no sabía y a mí como que me ayudaron mucho a crecer y a tener mucha libertad también. Como que me trajo mucha libertad en cosas de decir, no es que hay algo malo conmigo, sino que en mi forma de ser, por ejemplo, yo soy más introvertida que extrovertida, entonces llega un punto que necesito como tener un tiempo sola para recargar energía, para pensar, para poner en orden como mi mente, mis pensamientos. Total. Y entender eso y descubrir eso de mí misma como que me trajo mucha libertad y me ayudó como a equilibrar y balancear muchas cosas. Pero para los que no saben quizás lo que es el autoconocimiento es justamente la habilidad de saber lo que está pasando dentro mío. ¿Qué me está pasando y sucediendo adentro, ¿no? Y algo que, por ejemplo, no sé, preguntas que sirven, ¿no? Como para saber qué es lo que está pasando adentro mío. Porque hay personas que quizás no tienen desarrollada esta capacidad, pero como digo, es algo que se puede desarrollar. O sea, no es que naces con eso. No, para nada. Creo que hay personas que quizás tienden más a ese tipo de cosas. Uno también al ser introvertido como que se piensa mucho más y eso. Pero como que es algo que se puede aprender, Totalmente. Que se puede desarrollar. Por ejemplo, yo sé que mi batería social la cargo estando sola. Claro. O esto de hay gente que a veces no sabe lo que le pasa y por ahí necesita una aventura, necesita salir, no sé, a desconectar, al aire libre, no bueno, sé. papá es al revés, por ejemplo. Sí. Él se llena y se carga estando con gente. O sea, como que cuanto más gente, más energía y necesita sus tiempos solos y eso, pero es como más al revés. O sea, él se carga estando con personas. Entonces, como que cada uno también es muy distinto. Entonces eso es lo que nos ayuda a parar antes de explotar o antes de tal cual que mi emoción me tenga, ¿no? Sí, creo que como que en mi proceso personal a veces era como que llegaba ahí medio al límite, como que de golpe me empezaba a dar cuenta, no sé, de que estaba muy cansada o que ya estaba muy reactiva o que ya no me bancaba hablar con una persona más y no es como por mala onda o lo que sea, sino que ahí me empecé a dar cuenta, ya necesito como un tiempo sola, o sea, como que necesito recargar energía. Total. Y preguntas que como que me fueron sirviendo para seguir desarrollando el tema del autoconocimiento es, por ejemplo, no sé, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy? Pero realmente, ¿no? Como ponerse a pensar, ¿cómo estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Y muchas veces también algo clave que me sirvió mucho es esto porque bueno, algo que hablábamos es esto de que las emociones y los sentimientos surgen por pensamientos. Entonces, si me estoy sintiendo de alguna manera o estoy teniendo alguna emoción que no sé bien de dónde viene, entonces volver como atrás, retroceder y tratar de recordar en qué estaba pensando o qué situación me pasó, qué me sucedió antes de que apareciera esa emoción. Por ejemplo, si estoy, no sé, como muy triste o muy desganada,
pero no sé bien la razón, es como ir hacia atrás en el día o mismo en la semana. Eso y decir, muy bueno. ¿En qué momento, o sea, qué fue lo que detonó que me sienta de esta manera? Y generalmente tiene mucho que ver con algún pensamiento, por lo menos en mi caso, ¿no? Como algo que pasó quizás y me desató algún pensamiento y eso me detonó que me sintiera de determinada manera. Entonces, como una herramienta de autoconocimiento es eso, ¿no? De poder volver atrás a ver qué estaba pensando o qué fue lo que me pasó, lo que hice antes de que sintiera algo. Eso está muy bueno. Es una de las técnicas para poder intervenir las emociones. Y ya que hablas de técnicas, podemos ir a las técnicas, ¿no? Esa es una que está muy buena. Otra que está buena también es esto de, por ejemplo, respirar. Esto tan hablado que muchas veces los 10... contá hasta 10, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, contá hasta 10. Está bueno también tener como esas técnicas de decir, bueno, ¿qué me funciona a mí? ¿No? Así como yo conozco lo que necesito para cuidar mis emociones, como hay gente, por ejemplo, que sabe que cuando está muy cansado no puede pensar o se deprime o le da ansiedad, ¿no? ¿Qué me funciona a mí? Entonces uno tiene que ir aprendiendo qué le funciona a uno, ¿no? A veces quizás lo que necesitas es una siesta, no sé, dormirte sí. media hora, o quizás hay gente que necesita agarrarse un mate e irse al aire libre con un poco de pasto, de naturaleza y desconectar, como que cada uno, por eso es importante conocerse, porque somos todos muy diferentes y cada uno se va como, va necesitando cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Bueno, esto de respirar, salir un poco a veces del lugar, salir a caminar, ponerle un alto a tus palabras y a tus pensamientos, ¿no? O sea, parar los pensamientos que a veces no, desdramatizar, sacarle un poco el dramatismo o como lo catastrófico a lo que me está pasando, ponerle humor a la situación. No sé si alguna vez probaron o sea, quedas como un poco loco, pero en reírte la situación, reírte de vos mismo, reírte de vos misma, en serio. Tomártelo tan en serio. No tomarte tan en serio. No tomarte tan en serio, muy bien. Qué sé yo, irte al baño si estás en la oficina o estás en algún lugar. Los silencios, sabes que también son muy buenos antes de responder. Esto de decir, bueno, me tomo algún rato o unos segundos para un silencio y después contesto. Sacarle poder a las palabras que nos dicen. Bueno, y claramente adorar, orar. Hablar con Dios, declarar su palabra, poner música, te cambia el ambiente, adoración, siempre, claramente, siempre. ¿No? Y todo esto nos ayuda a parar, a pensar, a decidir cómo voy a transformar mi realidad y cómo la voy a intervenir. Y estas técnicas no son negar ni evadir ni dejarse pasar por arriba aquellos momentos o aquellas cosas que nos están pasando. Es simplemente elegir cómo voy a intervenir mis emociones, ¿no? Y para que sean de bendición, para que sean de beneficio, para que te aporten a tu vida. Para poder caminar en plenitud. Eso, también. Exactamente. Aprender a vivir en esa plenitud, como no vivir constantemente sintiendo que vas con una carga pesada atrás. Algo que pensaba también con el tema del autoconocimiento, dos cosas. Por un lado, con todo esto que decías también de como tenernos gracia, darnos gracia a nosotros mismos. O sea, nos es muy fácil a veces extender gracia a los demás, pero tenete paciencia, tenete gracia. O sea, como a veces somos tan exigentes, tan perfeccionistas. A mí me pasa mucho, ¿no? Cuando haya logrado esto, cuando haya sanado tal cosa, cuando haya logrado cambiar tal cosa en mi vida, cuando Dios haga esto, bla, bla, no sé. Ahí voy a poder dar de lo que tengo a otros, bendecir soy muy así, ¿no? Como que no quiero hablar de un tema, no quiero enseñar ni explicar de nada que yo primero no haya terminado como de, no sé, de lograr y cerrar al 100%. Y no, o sea, hay que caminar, hay que avanzar, hay que dar, hay que bendecir a otros. Y en ese proceso también de que uno va aprendiendo a conocerse, a sanar cosas o lo que sea, tenernos gracia, como totalmente. Relajar un poco, ¿no? No tomarse todo tan en serio, ser tan exigentes. Por eso ahí volvemos como al punto del compromiso, de que si no te sale,
volvélo a intentar. Tal cual. O sea, y lo vas a tener que intentar un montón de veces. Sí. Como me tocó a mí salir a manejar muchísimas veces hasta que le agarré la mano. Sí. Y con las emociones pasa lo mismo. Y con todas las cosas de nuestra vida pasa lo mismo. Extendámonos autogracia, ¿no? Realmente. Y esto de que o sea, que no tiñamos nuestra vida con nuestras emociones. Sí. Que no dependa de otros o de las circunstancias de cómo nosotros vamos a accionar, ¿no? Sí. Sí, algo que con el tema del autoconocimiento, que a mí me pasó es que por momentos me pasó que me iba al extremo del, ¿cómo se dice? Como del autoconocimiento me iba a la introspección. Y creo que también eso hay que tener cuidado de no irse como a un extremo de obsesionarse. No. Y estar como todo el tiempo buscando cosita y bueno, y es un poco lo que decía, ¿no? Que hasta que no logre esto y que tengo esto y que tengo que cambiarlo y crecer y bla, bla, y como que nos obsesionamos y entramos en una introspección un poco tóxica. Y creo que para eso, como que en temporadas así está bueno parar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué necesito saber? O sea, mostrame lo que necesito saber y conocer de mí ahora, como no quiero irme de mambo, porque a veces vamos del autoconocimiento a la introspección y se vuelve como un poco negativo, un poco tóxico. Totalmente, y no nos olvidemos que somos seres espirituales antes que nada y que podemos depender 100% del Espíritu Santo. Tenemos que depender. Necesitamos. El Espíritu Santo habla siempre, Dios está hablando siempre y podemos preguntarle y Él también nos puede guiar y nos guía realmente. Entonces, tal cual. Si no lo escuchamos es porque a veces no le preguntamos, ¿no? Y bueno. esto una cosa no quita la otra. Sí. Si bien Dios nos da herramientas, pero realmente sin el poder de Dios en nosotros no podemos nada. Así. Es la realidad. Y en Filipenses 4:8, para terminar, quiero dejar este versículo que dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso piensen. Me encanta. Es pensar en lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. Todo nace en nuestros pensamientos. Muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido todo esto. Gracias por estar una vez más acá con nosotras, por escucharnos. Nos sentimos muy honradas. Gracias, Ma, por traer todo esto. Es puro oro. Y si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, ya saben, en la cuenta de Instagram de lafem.ogn. Ahí nos pueden dejar cualquier pregunta o comentario y podemos empezar a charlarlas también en el podcast. Así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.